Mi pregunta, sí, bro, perdón. Les digo, tenía 3 aplicaciones. La primera que me quitaron era una aplicación que infringía yo usé una página, como la web era gratis y es del gobierno, pues yo dije, pues déjame, yo le ofrezco a la gente. Bro, ¿qué? ¿Cómo que me pasé, bro? Es coco, bro, es mente de tiburón. Bueno, dije, pues déjame se los facilito porque es gratis y todo, déjame lo monetizo, todo chido, todo GG acá. El gobierno no me la quitó la Play Store. ¿Por qué? Porque usé una página que yo no estaba utilizado para usarla. ¿Qué quiere decir? Que bueno, Google checa la página y dice, a ver, ok, ¿quién es el dueño de la página? Bueno, gobierno. Manda un correo al gobierno. Oye, ¿tú autorizaste que se creara esta aplicación? Que en esta aplicación se pusiera tu dominio. Obviamente ellos pusieron que no. Dijeron, este crack nos va a sabotear, mándale al SAT. No, no es cierto, no. El punto es que pusieron que no, seguramente. Y como en menos de 3 días, Google te la baja. ¿Por qué? Porque pues no tienes permitido eso. O sea, si tú pones tu propia web, seguramente te van a mandar a ti un correo diciéndote, oye, tú autorizaste que esta aplicación usara tu dominio, y pues ya tú le pones sí. Si le pones que no, solito te vas a fregar porque te van a poner la aplicación como suspendida. Son 3 strikes máximo en Google, en todo lo que tenga que ver con Google, la Play Store, YouTube, AdSense, todo lo que se te ocurra. AdSense es por el medio donde te pagan, donde vas juntando tu dinerito. Y pues se suspendió. Bueno, esos 3 strikes en la Play Store es suspendida, ¿ok? Entonces, esa fue una suspendida. La segunda, ya sabes cómo van más o menos la regla, ¿no? Nada más hay que tener cuidado, sí, porque te pueden demandar. Pero lo bueno es que no saqué ni para unos chetos, entonces, unos chetos, pues una papa de papas fritas, chips, pues todo bien, ¿no? AdSense para la beca. La segunda aplicación fue una copia, digamos, ¿se acuerdan de Duck Hunt? El juego donde ustedes le disparaban. Digo, seguramente algunos que me están viendo son mayores que yo. No vamos a decir que más viejos, vamos a decir que menos jóvenes. Bueno, este juego no me acuerdo quién, había un tutorial, creo, en el que lo podías hacer. Y yo dije, déjame usar ese tutorial y lo subo. Digo, ¿por qué no? La PlayStation. La NES. Bueno, tenía ese juego, pero para celular. ¿Y cómo jugabas? Pues aparecía el pato y le picabas. La mayor cantidad de patos que hicieras en 60 segundos era tu puntuación. ¿Y qué crees, carnal? Tenía una pestañita, ¿sí? O sea, tenía un botoncito donde le picabas y... No es cierto. Terminabas la partida. Creo que si habías logrado más que el top 10, o sea, si habías entrado en el top 10 de los que estaban, te dejaba ingresar 3 letras para tu nombre. ¿Por qué 3 y no más? Porque si no se desfiguraba toda la lista, ¿no? Hay una extensión en la que tú puedes poner, vaya, que se manden mensajes, que se manden notificaciones solitas, ¿no? Ahí a tu aplicación. Y gracias a esa cosa, Firebase, se llama Firebase, es de Google. Y gracias a eso, pues tenía un top 10, muy padre. ¿Por qué? Porque era el único juego en el que podías ver el top 10. Muchos de mis contactos me mandaron diciendo, hey, quedé en el top 2, quedé en el top 1. Obviamente, y eso se reiniciaba cada semana. Cada semana automáticamente el programa, o no el programa, el Firebase, o sea, la base de datos lo cambiaba. Gael, ese juego es uno de matar patos, sí. Por supuesto. Qué complicado, hay que tener cuidado con servicios externos, entonces. No. Esa cosa es 100% segura, en verdad. 100% segura, ¿por qué? Porque Google la recomienda, es Google, al final de cuentas. El juego se llamaba Duck Hunt Go y los sprites estaban ligeramente cambiados. Entonces, Google dice, crack, no te podemos demandar porque todo está ligeramente cambiado, no es copyright, pero es casi obvio que estás usando recursos que no son tuyos. Así que suspendida, para atrás. Creo que todavía hay 1 o 2 personas que la tienen porque me siguen llegando notificaciones de ya no está permitido que tengas anuncios en esta app. Y así de, bro, yo ni siquiera tengo esa app. O sea, esa cuenta se baneó. Me la banearon. Ese fue el segundo. Y fue por eso, porque se parecían mucho las cosas. Ya tercera y última por la que banearon la cuenta.
es porque yo tenía una aplicación llamada 5 pesos. ¿Y tú qué hacías? Comprabas 5 pesos gastando 5 pesos. Es la aplicación que más dinero me ha dado. Y eso era totalmente legal, porque la foto era una foto de Google, pero la modifiqué para que pues fuera mía, ¿no? Quería subir una que se llamaba quesadilla. Acá en México se dice mucho de que si la quesadilla va con queso, que no va con queso. Bueno, la quesadilla va con queso, sí. Busquen ustedes quesadilla en Google y va a decir, una quesadilla es una tortilla de maíz o de harina. Bueno, harina quiere decir que puede ser harina de trigo o harina de maíz, creo que es. Con queso y se le puede agregar otras cosas, ¿sí? Acá en el norte decimos que lleva queso, en el sur dicen que no lleva queso. Las quesadillas llevan queso en base a Google y Google es San Google. Bueno, no San Google, es el Tito Google, ¿no? Entonces se puede, crack, se puede decir que es 100% con quesadilla, con queso. Pero por ejemplo, si hago algo muy similar a otra app, pero no lo haces con intención de copiar, sino que no sabías. Es decir, imagino que primero te advierten o no. Sí, tienes que estar muy pendiente a tu correo. ¿Por qué? Porque no hay un tiempo establecido para que ya te advertí, ya te la quito. ¿Sí? Ahí va, en esta última de quesadilla que yo le quería dar al triple de lo que estaba la de 5 pesos. La de 5 pesos estaba en 5 pesos. Estamos hablando como 25 centavos de dólar estadounidense. Solo inspírense. Lo dice el que crea un juegazo, el que está creando un juegazo. Bueno, sí, inspírense, o sea, yo me inspiré en la de un peso mexicano, costaba 5 pesos. Y yo dije, ¿por qué vendes un peso a 5 pesos? Mejor 5 pesos por 5 pesos. Tenía un minijuego también esa aplicación de antes. Bueno, la de la quesadilla me la quitaron. Yair se enteró por ahí, todavía no me llevaba con Yair para nada, pero se enteró por ahí, me vio muy triste ese día. Porque ese mismo día me quitaron la cuenta. ¿Qué hacen estos cracks? En noviembre, yo la subí en diciembre, pero en noviembre siempre tienes que estar pendiente de las nuevas actualizaciones, de las nuevas reglas, de las nuevas normas, porque en noviembre salieron 2 nuevas reglas, que decía, una, no me acuerdo qué decía, la otra que fue la que culpable, pues decía que una aplicación para subirla a la Play Store debe tener mínimo 2 acciones, ¿sí? Si no tiene 2 acciones la aplicación es basura, y si no la borras te la suspenden y un strike. Y más si la estás metiendo, así que cuidado, Bueno, me avisan esto como a las 8 de la mañana y yo estaba en examen, muy tenso. De hecho creo que acababa de salir de examen. No es cierto, a las 3 de la mañana, bro, a las 3 de la mañana. Yo no había visto mi correo porque en ese entonces no era de estar checando el correo. No es cierto, no es cierto. A las 3 de la mañana me avisan que se había suspendido y ahí 5 minutos antes de salir del examen me avisan que se baneó mi cuenta. Y que jamás iba a recuperar mis aplicaciones y que jamás se me ocurriera subir otra vez esas aplicaciones. Ninguna de las que ya había subido. Ninguna. Ni igualita, ni con el mismo dominio, ni nada. Porque automáticamente en la nueva cuenta que lo subiera se iba a banear también. ¿Por qué? Porque digamos que una vez que suspenden tu cuenta, a todas las aplicaciones que tenías, las suspenden. Te vi todo cabizbajo ese día, bro. No quería llorar, pero sí está muy frustrado. ¿Cómo es eso de 2 interacciones? ¿Se refiere a 2 niveles, 2 pantallas? Si hablamos de juego, mínimo que sea un botón de play y que empiece el juego, y que mínimo sea un botón de opciones para un juego. Si vas a hacer alguna otra aplicación, digo, si les ocurre hacer algo que no sea un juego, no sé, que abres la aplicación y que no sea una imagen estática, un video estático, una página web estática. Sí, que tenga opciones. De perdido 2 opciones. Bueno, métanse en la cabeza que 3, ¿no? Así se lo facilitan mucho más. Y ya con eso no te lo van a banear para nada. Ese es mi consejo de cómo subir aplicaciones para Android. Próximamente aquí recortadito, todo así bien chulo, para atraer más gente al canal.